Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy hemos llegado hasta aquí, a la ciudad del Vaticano, el Estado Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero que es sede de uno de los poderes más grandes del mundo occidental, el poder religioso. Estamos en la Plaza de San Pedro y al fondo pueden ver la basílica del mismo nombre. Se le conoce así porque se dice que en el altar de esta basílica se encuentran los restos del apóstol Pedro. Recuerden que aquí hace 2000 años también fue sacrificado, crucificado de manera o de forma invertida. Y es que esta basílica cuenta con el espacio interior más grande de cualquier iglesia del mundo, por lo tanto es la iglesia cristiana más grande del mundo. Tiene una longitud de 193 metros y una altura de 44. Se comenzó a construir en 1506 por orden del Papa Julio II y en ella participaron en la construcción los mejores arquitectos de la época, uno de ellos Miguel Ángel. Además es uno de los 7 templos o iglesias de peregrinación que debe recorrer cada católico, cada cristiano creyente para lograr la indulgencia plenaria. Y otro de los elementos que llama poderosamente la atención en esta plaza, además porque se encuentra en todo el centro, es el gran obelisco. Este obelisco que fue traído desde el propio Egipto. Los obeliscos son representación de toda una falsa religiosidad o una falsa adoración del antiguo Egipto. Pero lo más curioso es que en la cima o en la punta del obelisco encontramos una cruz, la cruz como la representación del cristianismo o del mensaje de Jesús. Una completa contradicción, pues a menos que la misma cruz haga parte del mismo plan falso de los dioses de la antigüedad. Otro dato importantísimo es que en esa basílica se encuentra la cátedra del primer obispo de Roma, es decir, el Papa, en este momento el Papa Francisco. Pero ¿qué es la cátedra? Si investigamos nos damos cuenta que es la silla sobre la cual se sienta el obispo, la cátedra del obispo, la cátedra de Roma. Toda la creencia, toda la filosofía y la enseñanza de esta religión que tuvo sus inicios desde el concilio de Nicea en el 325 y no con Pedro en los tiempos de Jesús. Y es que visitar estos lugares tan amplios, visitar las diferentes iglesias que hay aquí en Ciudad del Vaticano, se genera un efecto en las personas. Son lugares altos, grandes, con una arquitectura imponente. Se siente uno pequeño en comparación al tamaño y longitud de estos monumentos, de estos lugares, de estos templos, produciéndose de inmediato en los menos avanzados del espíritu en ese efecto de adoración. Adoración al creer que en estos espacios se puede contactar con Dios, con el verdadero Dios. Una situación bastante alejada de la verdadera espiritualidad. Desde Roma se dirige este plan para conducir a la humanidad en una falsa espiritualidad. Adoración, eso fue lo que implantó Roma Vaticano, adoración. Un Dios externo y no interno, que enfrasca en razonamientos y obstaculiza la búsqueda. Uno de los primeros puntos, sacar de adentro o de la esencia interior el verdadero creador. Visitar 7 iglesias en Ciudad de Roma para con eso llegar a la indulgencia o salvación, contraponiéndose al verdadero proceso de salvación espiritual, la forja de un Dios interno, de un Cristo interior.
forjarlo a través de la limpieza y purificación de los verdaderos 7 logosoles, templos chakras del ser, para la verdadera transformación y por ende, entre comillas, salvación. Esto ha sido el gran engaño de la iglesia a través del tiempo. Son miles de personas las que llegan cada año a la Plaza de San Pedro para escuchar las misas especiales que hace el Papa Francisco, entre otros eventos. Pero hay que analizar qué es lo que ocurre de fondo en cada una de estas grandes reuniones. La configuración de la plaza permite que la energía de los creyentes, la energía de adoración y devoción, se concentre a un punto central, que es el obelisco. Esto lo recoge, la agrupa y la envía a una estructura invisible para el ojo humano en la parte de arriba. Todo esto lo hemos denunciado en nuestra videoconferencia Vocación y Pensamiento Catedral. Detrás de estos muros, miles de años de manipulación y mentira, de control y de abuso sobre esta humanidad. ¿Hasta cuándo la Iglesia Católica hará esto contra el ser humano? Hasta que éste se decida en despertar. Un despertar del conocimiento, pero más del conocimiento interior. Pero recordemos también que hay una sentencia sobre este lugar, religión y poder, consignada en el Apocalipsis. Así se le llamó, la gran ramera. Por eso, seguir el consejo, o mejor, sentencia, salid de ella, pueblo mío, para que sobre ti no caigan las plagas que están destinadas para ella. Los invitamos a nuestro próximo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.